Muy buenas noches, compañeros y tutor. Mi nombre es André Felipe Maldonado Medina. Soy del CEAT de Fusagasugá y curso tercer semestre de Agronomía. Y nuestra tutora es Olga Lorena Cortés Ceballos, con el código 115. Nos tocó el trabajo de la tarea 2, identificar la diversidad de microorganismos del suelo y su relación con la planta. Entonces, a mí me corresponde la letra A. ¿Cuáles son los factores intrínsecos y extrínsecos que limitan la función y el crecimiento de los microorganismos del suelo? Los microorganismos del suelo son componentes cruciales de los ecosistemas terrestres y desempeñan un papel fundamental de la descomposición de materia orgánica, el ciclo de nutrientes y la mejora de la estructura del suelo. Su función y crecimiento pueden verse limitados por una variedad de factores intrínsecos y extrínsecos. Algunos de los factores más importantes se describen o se argumentan, como lo voy a mostrar a continuación. Entonces, de los factores intrínsecos, hay tres factores, que es el primero es genética microbiana, el segundo es capacidad metabólica y el tercero es competencia intermicrobiana. Bueno, el primero es genética microbiana. Los microorganismos del suelo tienen características genéticas únicas para limitar su capacidad para utilizar ciertos sustratos o adaptarse a condiciones cambiantes. Esto quiere decir pues que los microorganismos no tienen restricciones en adaptación de sustratos, suelos, en lo que sea ellos están. Esto puede limitar su crecimiento y funcionamiento de determinados entornos. Capacidad metabólica. La capacidad metabólica de los microorganismos del suelo varía según pues, la especie y puede limitar su capacidad para descomponer ciertos compuestos de la materia orgánica del suelo. Y tercero, competencia intermicrobiana. La competencia por recursos limitados, como nutrientes, espacio, puede limitar el crecimiento de ciertos microorganismos, particularmente en suelos de altas densidades microbianas. Bueno, y a continuación voy a dar los factores extrínsecos, que son 6. Entonces, el primero, disponibilidad de nutrientes. El segundo, pH del suelo. El tercero es de temperatura. Cuarto, disponibilidad de agua. Quinto, presiones ambientales. Y sexto, competencia de las plantas. Entonces, como primero, disponibilidad de nutrientes, la cantidad y disponibilidad de nutrientes como nitrógeno, fósforo y carbono pueden ser limitantes en el suelo, en suelos pobres. En estos nutrientes se puede restringir el crecimiento de microorganismos. Esto quiere decir que nosotros necesitamos identificar qué suelo tenemos para un suelo ideal para la planta. O sea, si es pobre en fósforo, carbono o nitrógeno, pues nosotros en fertilización tenemos que, aplicar riego de estos componentes. pH del suelo. El pH del suelo puede influir de la disponibilidad de nutrientes e impactar directamente la actividad microbiana. Los microorganismos suelen tener rangos de pH óptimos en lo que pueden crecer y funcionar de manera eficiente. De lo que yo he aprendido, para tener un suelo o un pH ideal, siempre debe estar en un rango de 5 a 6 para que la planta no sufra tanto, ni tenga alcalino, ni esté muy ácido el pH, ¿sí? La temperatura influye en la actividad metabólica de los microorganismos. Las temperaturas extremas, ya sean muy altas o muy bajas, pueden limitar el crecimiento y función de microbios. Y la que sigue, la cuarta, disponibilidad de agua. La disponibilidad de agua en el suelo es crucial para la función microbiana. La sequía puede limitar la actividad microbiana porque los microorganismos necesitan agua para llevar a cabo sus procesos metabólicos. Obviamente, también ellos necesitan de un ambiente tropical. Yo creo que donde vemos más actividad en esto es en cosas húmedas, suelos húmedos. Por eso es que también tenemos muchos patógenos de hongos y bacterias. La quinta dice presiones ambientales. Las presiones ambientales, que incluyen perturbación físicas o químicas como la contaminación, puede limitar la función de los microorganismos y reducir su diversidad. Pues como ahorita lo vemos, nosotros tenemos mucha contaminación y si no cuidamos lo que tenemos, pues ya vamos a saber las consecuencias, porque gracias a las plantas, a la naturaleza, nosotros podemos tener vida. Y
Por último, competencia de las plantas. Las raíces de las plantas compiten con los microorganismos por los nutrientes, lo que puede limitar su capacidad de crecer y descomponer la materia orgánica en la rizósfera. Entonces, esto nos quiere decir pues que las plantas, pues aparte hay microorganismos buenos, pero también ellos compiten para poder sobrevivir, ¿no? O sea, pero también se complementan de la planta con los microorganismos. Muchas gracias, compañeros, y esto fue mi exposición. ¿Alguna pregunta, inquietud, que su merced, o que me corrijan en algo también? Listo, listo. Muchas gracias. Buenas tardes, ¿cómo están? A mí me correspondió la pregunta B. Y bueno, me presento. Mi nombre es Heidi, soy de la ciudad de Madrid, Cundinamarca. Me encuentro matriculada en la sede Facatativá y pues voy a exponer mi pregunta. ¿En qué consiste? Dice, ¿cómo se encuentra distribuida los microorganismos en el suelo y cómo es la dominancia? ¿A qué se debe la diversidad y distribución de estos microorganismos? Bueno, estos se encuentran distribuidos de una manera heterogénea en el suelo, formando colonias o agregados, pero esta distribución puede variar dependiendo de varios factores. Entre ellos tenemos la disponibilidad de nutrientes, la humedad, la temperatura y la presencia de otros organismos. Con el tema de la dominancia entre organismos en el suelo puede ser influenciada por la capacidad para competir por recursos disponibles. Pero dentro de esta competencia sacamos muchos provechos, como resultado los cambios en las condiciones ambientales, ya que estos tienen roles súper importantes para la descomposición de la materia orgánica y los ciclos de los nutrientes. En cuanto a la diversidad, forma varios factores, como lo son los bióticos y los abióticos. Para entrar más en contexto, un factor biótico que es como los seres vivos. En ellos tenemos la fauna, la flora, y los abióticos en los que no son vivos, pero necesitamos para vivir, como es el sol, el suelo, el agua. Bueno, hasta ahí va mi pregunta. No sé si me quieran retroalimentar, si tengan alguna pregunta. Listo, vale, de una. Le doy a mi compañera. Eh, mm, Buenas tardes, mi nombre es Nicolás Tejada Piano, de la Universidad de Dinamarca, Universidad de Facatativá. La pregunta que me correspondió fue la siguiente, entonces, ¿cuál es la función ecológica de las bacterias del suelo y los beneficios para las plantas? La función de los nitrógenos de gran relevancia en la agricultura ya que satisface la necesidad de nitrógeno de cultivos cruciales, como soya, solo ciertas especies, especies de bacterias archaes pueden llevar a cabo esta fijación, que es esencial, que es esencial para el desarrollo de las plantas. Descomposición de materia orgánica, las bacterias del suelo descomponen la materia orgánica como hojas caídas y residuos vegetales, liberando nutrientes esenciales como nitrógeno, fósforo, potasio en el suelo, que luego son asimilados por las raíces de las plantas. Eh, Protección contra patógenos. Las bacterias presentes en el suelo poseen la capacidad de resguardar a las plantas de patógenos perjudiciales. Estas bacterias pueden competir con los patógenos por recursos como nutrientes y espacio, además de reproducir compuestos antimicrobianos y fortalecer la defensa de las plantas. Una pregunta. Entonces le escribo a mi compañera.
Hola, buenas noches. Me presento. Mi Muchas nombre es gracias, compañero. Diana Vázquez Santana, estudiante del programa de agronomía del CEAT de Zipaquirá. A mí me correspondió la pregunta: ¿en qué consiste el efecto rizosférico en la interacción planta-microorganismo? El efecto rizosférico engloba interacciones en las que los microorganismos no experimentan un impacto ni positivo ni negativo, pero que se benefician a las plantas al proporcionarles nutrientes. Esto resulta en un aumento de la población de bacterias y otros microorganismos. Este efecto es de suma importancia, ya que a través de la rizósfera las plantas obtienen los nutrientes necesarios. De manera similar, el agua y el carbono que requieren las bacterias, hongos, insectos, gusanos y protozoarios para sobrevivir también se ven influenciados por este proceso. La microflora presente en la rizósfera desempeña un papel crucial al proteger las raíces de las plantas contra patógenos y enfermedades radiculares, además de producir compuestos que estimulan el crecimiento vegetal. Bueno, sí, señor. Bueno, compañero, pues claro, porque pues prácticamente es como el hábitat de la planta cuando ella está en su crecimiento. Entonces estos microorganismos, sean buenos o sean malos, nos ayudan en el cultivo. Cuando hablamos de patógenos malos, pues ahorita el ser humano, porque eso lo hizo fue el ser humano, crearon ciertos hongos benéficos, o he sabido de algunos como los tricodermas, que son microorganismos benéficos que ayudan al suelo pues a mejorar su composición y que sea muy ideal. Exacto, sí, señor. Es muy importante, sí, sí, señor. Es muy importante, siempre yo digo que de lo que he aprendido, que tengamos un pH ideal, una conductividad muy buena. Digo que eso es lo más importante. Y el agua, que siempre el suelo, antes de una planta adaptarse a él, tiene que tener una buena capacidad de campo, que es como la cantidad de agua que debe tener a la hora de sembrar y no sea muy duro el golpe, por lo que son plantas muy bebés, porque uno no va a sembrar plantas ya adultas. Entonces, es muy importante para nosotros, para las plantas, lo que decía mi compañero también, que nosotros, pues gracias a los microorganismos vivimos, tenemos nuestro alimento. Entonces, la planta se complementa con esto y pues gracias a esto nosotros tenemos nuestra vida y es muy importante cuidarla. Muchas gracias. No sé si tienen otra duda, compañeras, o que me sepa No, especificar mejor. compañero. Listo. Muchas gracias, compañeros. Si quieren, sí. Sí, no sé si me escucha muy bien, se escucha entrecortado. Y compañera, lo que escuchamos.
Listo, vale. Vale, pues ellos se encuentran distribuidos dependiendo de muchos factores, ¿sí? Y se encuentran distribuidos de forma heterogénea. Esos factores pueden disponibilidad de nutrientes, la humedad, la temperatura o la presencia de otros organismos. Esa es como la... sí, también dependiendo como... Sí, dependiendo muchas veces Y del también clima, del como cultivo, dice el ¿no? compañero, porque algunos microorganismos... Sí, porque algunos microorganismos... Muchas gracias, compañera, sí, excelente. Listo, ¿vale? Jennifer. como fósforo, potasio, sales, nitrógeno, también las bacterias, el suelo, materias orgánicas, eh, vegetales, nutrientes, nutrientes esenciales, otra, la, la capacidad que se regulan a las plantas por los patógenos perjudiciales. Eh, como además de producir los compuestos administrativos, no, antimicrobianos y fortalecer la defensa de las plantas. Esto también nos ayuda mucho con la raíz, más que todo, de las plantas. Ujú. ¿Sí? Igual, igual las bacterias también influyen demasiado porque son las que descomponen esa materia La materia orgánica. orgánica. Ujú. Ujú. Esa Lo masa que, orgánica. lo que genera un... Sí. Claro, por el humus. Ellas tienen un buen... Ujú. Sí. 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 Eso es muy bueno. Y más que es orgánico, es lo mejor, ¿no? Porque yo digo también algo, Sí, compañeros, claro. que me ha Como para enseñado una abono. vez un tutor, que unas veces es mejor en un cultivo utilizar más orgánico y menos químico, porque pues también estamos afectando nuestra integridad como personas, porque los químicos nos afectan con enfermedades crónicas o agudas, que es en el momento, o a largo plazo con cánceres. Entonces, es mejor uno utilizar, digamos, yo he conocido caldos biológicos, eso también son buenos con microorganismos que ayudan mucho al suelo y a Mm, bajar también esos pHs altos o esas conductividades altas para que sea un suelo ideal. ujú. Muy bien, compañero. Bueno, compañeras, compañeras. Lorena, que es tan calladita. Así.
O bueno, yo le pregunto entonces. Pues de lo que usted nos expuso, ¿por qué a lo largo del tiempo ha sido tan importante esos microorganismos en nuestro ecosistema? ¿O por qué se complementa con la naturaleza? Y lo que, como de lo que dice el compañero es muy cierto, porque si nosotros nos damos cuenta en dónde vivimos, en Colombia, ¿por qué nosotros somos país? O sea, lastimosamente la corrupción y todo, pero nosotros somos país potencia en suelo. Nosotros tenemos microorganismos que ningún otro país tiene. Nosotros acá se nos da el cultivo, comemos bien, o sea, ¿por qué cree que nosotros, Colombia debería ser una potencia en comida y que no tuviéramos tan altos costos también en la comida? Eso es lo importante de uno aprender todo Somos esto ricos. de los suelos. Ricos, pero hay muchos ladrones. Sí, claro, la comunidad, pues, Pero en serio que o sea, aquí nosotros tenemos una tierra, un suelo muy fértil y se le da. eh, Exacto. Excelente, compañeros, qué chévere. Y Lorena, Bueno, pues el efecto rizosférico es como una influencia o como una labor que tienen los microorganismos sobre la planta para que pues ella obtenga nutrientes o logre su crecimiento y desarrollo. Pero de cierta manera esa interacción entre planta y organismo genera que los dos se beneficien. Leyendo más a profundidad, veía que había microorganismos que liberaban unas sustancias químicas o enzimas que promovían el crecimiento en las plantas, otros fijaban nitrógeno atmosférico, si no estoy mal, y lo convertían en una forma más fácil para que las plantas lo pudieran utilizar, y otros se llegaban a solubilizar en el suelo, haciéndolo disponibles hacia las raíces de las plantas. También el lograr proteger la planta contra patógenos dañinos. Eh, pues algunos producen compuestos antimicrobianos que como que bloquean que crezcan tales patógenos en la planta y más bien les da la oportunidad a la planta de que pues adquiera nutrientes y espacio para su crecimiento.
Ah, ok. Uy, muy bien. Ok, muy bien, Excelente. sí. Muy chévere, sí. No sé si compañeros, si ustedes cuando estábamos como en el bachiller, en biología, lo básico que nos enseñaban, la otra vez que yo comenzando el semestre leí, es impresionante después de que cuando cayó Sí. el meteorito y acabó con los dinosaurios y todo, porque nosotros Sí. aún tenemos vida, es gracias a esos microorganismos y bacterias que estaban en el suelo y que realmente no afectó el meteorito a estos microorganismos, y estos los descubrieron y los vinieron a descubrir con el tiempo en los huesos de los dinosaurios, porque ellos estaban ahí todavía sobreviviendo. Tanto eso incluso es como de los eucariotas, Sí, los no, sí, procariotas, claro, eso ya es sistemas, y sistemas, se sí, complementan, y gracias a esto, pues, de todo lo que hemos sí, visto claro. acá ahorita, tenemos lo que tenemos. Sí, eso es verdad, es completamente de acuerdo. Entonces, entendido la tarea 2, compañeros. Muchas gracias, Entendido. compañeros, Bueno, muchas gracias a por Muchas este todos. gracias. espacio, eh, y Gracias, espero que compañeros, nos por vaya bien. el Muchas espacio. gracias. muchas gracias a todos. Que tengan una Listo, feliz noche y Dios los chaito, bendiga. Igualmente, muchas listo, gracias. Bueno, igualmente, hasta luego. hasta luego.